Me llamo María, tengo 27 años y hace unos meses di a luz a mi hija Ana. Se suponía que la maternidad sería el comienzo de una etapa llena de amor y felicidad, pero la realidad para mí fue distinta. Los problemas económicos golpearon a mi esposo y a mí con fuerza, y nuestra relación comenzó a deteriorarse. Las discusiones se hicieron constantes, el dinero no alcanzaba y la presión me hizo sentirme completamente sola. Finalmente decidí regresar a mi pueblo natal con mi hija para intentar encontrar algo de paz y estabilidad. Mi madre, siempre bondadosa, me recibió con los brazos abiertos. Su pequeña casa, ubicada al final de un camino de tierra, parecía más vieja y oscura que como la recordaba, pero para mí era un refugio. Al día siguiente de llegar, mientras acomodaba las pocas cosas que traje conmigo, una vieja amiga de mi madre, doña Teresa, vino a visitarnos. Yo la recordaba vagamente. Era una mujer mayor de aspecto algo extraño, pero siempre estaba sonriente. Traía un aire pesado y difícil de describir. María, ¿cuánto has crecido? Y esta debe ser tu niña, dijo con una voz que parecía vibrar en el aire mientras miraba a Ana con intensidad. Con sus manos viejas acarició la mano de mi hija, y Ana comenzó a llorar desconsoladamente como si algo le doliera. Doña Teresa no se inmutó. Tranquila, niña, tranquila, murmuró antes de buscar algo en su bolso. Sacó una pequeña bolsa de tela roja y me la ofreció. Pon esto en la ropa de la niña, la protegerá del mal de ojo, me dijo con una mirada penetrante. No soy una persona supersticiosa, pero en ese momento, impulsada por el llanto incesante de Ana, acepté la bolsa y la coloqué en su ropa. Y para mi sorpresa, Ana se calmó casi de inmediato. Pensé que tal vez había sido coincidencia, pero algo en el ambiente cambió tras esa visita. Esa noche, después de acostar a Ana en su cuna, me fui a la cama agotada. Dormí profundamente hasta que en medio de la madrugada un llanto agudo me despertó. Me levanté de inmediato y corrí al cuarto de mi hija. Al entrar, el ambiente estaba denso y pesado como si algo invisible presionara contra mi pecho, y una sombra oscura flotaba sobre la cuna de Ana. En el momento en que encendí la luz, simplemente desapareció. Mi hija lloraba desconsoladamente y su llanto me perforaba los oídos. Los siguientes días fueron iguales. Soñaba con sombras, susurros y cada vez que me despertaba, Ana estaba llorando. Empecé a dudar de mi cordura. Una noche soñé que estaba despierta. Podía escuchar el llanto de Ana desde el otro cuarto, pero mi cuerpo no se podía mover. Algo me paralizaba. Miré hacia la puerta y vi como una figura oscura alada se deslizaba por el marco, y sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. Cuando finalmente pude moverme, me desperté jadeando y Ana estaba llorando de nuevo. No podía seguir ignorando lo que sucedía, así que le conté todo a mi madre, y al escucharme, su rostro se tensó. ¿Cuándo empezó todo esto?, me preguntó con nerviosismo. La noche que vino doña Teresa a vernos, le respondí. Mi madre se puso pálida. María, hay algo que nunca te conté sobre Teresa. Los vecinos decían que practicaba brujería y que intentaba llevarse a los bebés por la noche. La echaron del pueblo hace años por eso. Me quedé helada. Recordé la pequeña bolsa roja y la busqué de inmediato. Y al abrirla, un escalofrío recorrió mi espalda. Dentro de ella había cabellos y lo que parecían dientes humanos. Mi madre y yo decidimos no quedarnos solas esa noche. Llamamos a algunos vecinos y le pedimos ayuda.
Le contamos lo que estaba pasando y ellos, aunque escépticos al principio, decidieron apoyarnos. Apagamos todas las luces de la casa y esperamos en silencio la noche. Eran las 2 de la madrugada cuando un fuerte aleteo sacudió el techo de la casa. Algo pesado cayó sobre la habitación donde estaba Ana. Los hombres se armaron con palos y salieron al patio, y yo me quedé junto con mi hija temblando del miedo. Desde la ventana vi como una figura oscura y grotesca caminaba lentamente hacia el cuarto de mi hija. Era una mezcla de mujer y ave, con enormes ojos negros y un hedor insoportable. Y antes de que pudiera entrar, los hombres la enfrentaron. La criatura intentó escapar, pero lograron atraparla y someterla, y mientras la golpeaban emitía unos chillidos agudos que parecían perforar el alma. Más vecinos llegaron al escuchar el alboroto, pero cuando intentaron encerrarla, la criatura logró escapar volando hacia la oscuridad. Al día siguiente, todos fuimos a la casa de doña Teresa. Estaban convencidos de que ella era la responsable. Tumbaron la puerta y la encontraron acostada en su cama, golpeada y sangrando. Sus ojos nos miraron con una mezcla de miedo y odio antes de cerrar su mirada para siempre. No había duda. Doña Teresa era la bruja. Aunque ya no podía hacernos daño, el recuerdo de sus actos quedó grabado en nuestras mentes. Desde ese día, la tranquilidad regresó a nuestras vidas. Ana ya no llora por las noches y el aire en la casa volvió a sentirse ligero. Pero cada vez que pienso en aquella noche, un escalofrío me recorre. Hay cosas en este mundo que no podemos entender y algunas de ellas nunca deberían ser despertadas. Hola, mi nombre es Clara, y aunque nadie me crea, lo que voy a contarles ocurrió hace apenas 2 años en mi pueblo natal, un pequeño lugar escondido en las montañas de Guatemala. Es un sitio tranquilo de calles empedradas y casas viejas, donde las leyendas de brujas y maldiciones todavía se murmuran en las reuniones familiares. Nunca creí en esas historias hasta que una de ellas se cruzó en mi vida. Mi bebé Santiago tenía 6 meses en ese entonces. Era mi mayor alegría, pero también mi mayor preocupación. Esa noche todo empezó con algo extraño. Mientras lo arrullaba en brazos, escuché un ruido en la ventana como si alguien lo hubiera arañado con uñas muy largas. Me acerqué, pero no vi nada. Cerré las cortinas y traté de calmarme, pero una sensación helada me recorrió la espalda. El aire olía muy raro. Olía como a algo quemado y a tierra húmeda. Me desperté cerca de la medianoche. Santiago lloraba con fuerza y mientras lo consolaba, me di cuenta de que la ventana estaba abierta. Estaba completamente segura de haberla cerrado antes de dormir, y entonces lo vi. Un extraño polvo negro sobre el marco, parecía cenizas. Mi corazón latía con fuerza y decidí no dormir el resto de la noche y cuidar a mi pequeño. Al día siguiente le conté lo ocurrido a mi vecina, doña Juana, una mujer mayor que conocía todas las leyendas del pueblo. Me miró con seriedad mientras sostenía un rosario. Eso no es cosa buena, Clara. Es una bruja. Quiere a tu hijo porque es puro. Pensé que estaba exagerando, pero en el fondo algo me decía que tenía razón. Esa misma tarde revisé el exterior de la casa y encontré algo que me dejó helada. Huellas profundas en la tierra como de garras que llevaban hasta la ventana de Santiago. Esa noche reforcé las ventanas y las aseguré con una tabla. Dormí con mi bebé en brazos, pero no lograba tranquilizarme. A eso de las 10 de la noche algo me despertó.
Un sonido sutil, como un murmullo, pero venía de afuera de la casa. Me acerqué lentamente a la ventana y cuando aparté un poco la cortina la vi. Era una mujer, o al menos eso parecía al principio. Estaba cubierta con un manto negro que se movía con el viento, pero el aire estaba completamente quieto. Su figura era alta y delgada, y sus manos largas y huesudas se apoyaban en la pared. Pero lo peor eran sus ojos. Brillaban con un rojo intenso como carbones encendidos y me miraban fijamente. Mi cuerpo se paralizó del miedo, pero reaccioné cuando escuché a Santiago llorar. La mujer levantó una mano y el polvo negro comenzó a filtrarse por las rendijas de la ventana. Entre lágrimas y gritos lo abracé con fuerza y recé desesperadamente. Y fue entonces cuando la figura soltó una risa espeluznante, un sonido que parecía provenir de muchas voces al mismo tiempo. En medio del pánico agarré mi teléfono y llamé a mi hermano, quien vivía a unas casas de distancia. Apenas pude explicarle lo que ocurría, pero él llegó en minuto acompañado de varios vecinos. Cuando salieron al patio con linternas y machetes, la bruja estaba parada bajo un árbol mirándome con esa sonrisa infernal. Cuando los hombres comenzaron a acercarse, la bruja levantó los brazos y un viento helado barrió el lugar. Aún así, no huyeron. Mi hermano, seguido por otros vecinos, gritó para que la atraparan y la bruja corrió hacia el bosque. Todos la siguieron y yo detrás de ello con Santiago en brazos. La persecución fue frenética. La figura negra se movía con una velocidad antinatural, pero los hombres, iluminando el camino con sus linternas, lograron cercarla en un claro rodeado de árboles. Allí, bajo la luz de la luna, su figura se deshizo del manto. Lo que quedó era algo que no puedo describir sin temblar. Su piel era grisácea y agrietada, y sus ojos eran pozos de fuego. Uno de los hombres intentó atraparla con un lazo, pero antes de que lo lograra, la bruja lanzó un alarido que nos hizo cubrirnos los oídos. Su cuerpo comenzó a retorcerse de forma inhumana y sus brazos se alargaron hasta convertirse en enormes alas negras. Si no lo hubiera visto, no lo hubiese creído. En cuestión de segundos, la bruja ya no era una mujer, sino un ave negra gigante, y sus ojos seguían brillando mientras se elevaban en el aire. Lanzó un chillido que resonó en todo el valle, y con el batir de sus alas, una lluvia negra de cenizas caían sobre nosotros. El pueblo quedó en silencio, mirando cómo el ave desaparecía en el cielo nocturno. Pero lo peor aún estaba por venir. Desde esa noche el pueblo cambió. Primero fueron las cosechas. El maíz se secó antes de tiempo. Las frutas cayeron podridas de los árboles. Luego vinieron las enfermedades inexplicables, afectando a los niños y a los ancianos. Pero lo más extraño era la sensación constante de que algo nos observaba desde el bosque. A veces, al caer la noche, algunos vecinos juraban escuchar el mismo alarido que la bruja soltó antes de transformarse. Otros decían que veían una sombra negra sobrevolar las casas. Yo dejé el pueblo poco después. No podía arriesgarme a quedarme con Santiago allí. Pero incluso ahora, en mi nueva casa, siento que la maldición de la bruja no nos ha dejado del todo. Hay noches en las que, al mirar por la ventana, creo ver esos ojos rojos brillando en la oscuridad, recordándome que nunca estaremos realmente a salvo.